Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Yo haría mis comentarios sobre cuatro temas específicos que serían mis conclusiones de los resultados y de lo que hoy nos ha presentado el doctor Bakov y el INE. En primer lugar, destacar que México está por encima del promedio de los resultados de los países de América Latina, que son los países con los que tenemos un nivel de desarrollo comparativo similar. México está por encima de ese promedio y de hecho se encuentra con los mejores resultados de América Latina, solamente después de Uruguay y Chile. Y que dentro de América Latina presenta las brechas más bajas de resultados entre estudiantes que tienen un origen socioeconómico alto y quienes lo tienen bajo, lo cual es una buena noticia, es decir, para niveles latinoamericanos, los resultados educativos en México muestran una menor diferencia por nivel socioeconómico que en otros países, lo cual habla de, en nuestros términos relativos de desarrollo comparables, una mayor equidad en el sistema educativo que en el resto de América Latina. Dicho esto, que es mi primera conclusión, me lleva a la segunda, y es que obviamente, por el otro lado, seguimos por debajo del promedio de los países de la OCDE, países que en términos generales tienen un desarrollo mayor que el de México y que no necesariamente son comparables, pero que sin embargo, lo que nosotros quisiéramos y la aspiración que tenemos desde el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública es que nuestros resultados estén cada vez más cerca de los promedios de los países de la OCDE y cada vez estar, como ya lo estamos, pero cada vez con más o con una mayor brecha a nuestro favor respecto al promedio de los países de América Latina. El tercer punto, y es cuando nos comparamos, esto es, dijéramos, estos dos primeros puntos es comparándonos con la región que tiene las condiciones de desarrollo más similares a nosotros, respecto a la OCDE, que aunque no tiene esas mismas condiciones de desarrollo es donde quisiéramos estar. Y el tercer punto es la comparación con nosotros mismos, es decir, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Y básicamente lo que nos muestra estos resultados es que en términos generales no hay cambios. Es decir, que en los últimos 10 años, más o menos, prácticamente no hemos visto mejoras significativas en los resultados. Sí, y esto hay que destacarlo, sí lo hay en el caso de matemáticas, en donde hay una mejora que sí es significativa y hay que apuntarlo y eso es importante, aunque aún así pues seguimos sin obtener los resultados que quisiéramos. Dicho esto, es decir, que a nivel de nuestra región estamos por encima del promedio y en los primeros lugares, que seguimos por debajo del promedio de la OCDE, que es donde quisiéramos estar, que comparados contra nosotros mismos en términos generales, salvo en matemáticas que hemos mejorado un poco, nos mantenemos con los mismos resultados, me lleva al cuarto punto, y es que la conclusión de los resultados que vemos hoy aquí en PISA reitera desde nuestra óptica la necesidad de la reforma educativa y que la reforma educativa nos da los instrumentos y la agenda que necesitamos para poder mejorar la calidad de la educación y estos resultados. Al final del día, estos resultados en gran medida reflejan las condiciones de nuestro país y de nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que en el siglo XX tuvo muchos éxitos, entre ellos el simple hecho de crearlo y de que hoy prácticamente en cada rincón del país existe una escuela y un maestro, que seamos el quinto sistema educativo público más grande del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros, más de 260,000 escuelas, y que de alguna manera esto se refleja al contrastar nuestros resultados con el resto de América Latina, que son favorables. Sin embargo, también refleja los problemas y los vicios que durante mucho tiempo se acumularon en el sistema educativo. Uno muy claro, yo hablaría de 5, uno muy claro, tiene que ver con
cómo se fue creando un sistema clientelar y corporativo que tenía vicios muy marcados como la venta y la herencia de plazas o no permitir que los maestros pudieran tener una carrera a partir de su propio mérito o que por lo menos lo dificultaba. Aunado con ello, la incapacidad de tener un sistema o una profesionalización como se requiere para los maestros. En tercer lugar, pues un olvido de alguna manera de las escuelas, que es donde sucede el proceso educativo y en lugar de ser el centro de las políticas públicas para mejorar la educación, estaba en el último lugar de la cadena de desarrollo del sistema educativo, con un sistema rígido, burocrático, autoritario y mucha de la infraestructura de las escuelas en mal estado. Cuarto, por lo menos respecto a los últimos años, un atraso en el enfoque pedagógico y en los contenidos. Y finalmente el quinto, aunque, y esto es alentador a niveles de América Latina, mostramos las menores brechas de desigualdad en el sistema educativo, reiterar que nuestro sistema seguía reproduciendo varias de las desigualdades en nuestro país. Y precisamente lo que hace la reforma educativa es que encara y tiene una ruta de mejora y de solución para estos 5 grandes ejes o 5 grandes problemas del sistema educativo. El primero, como saben, que se ha llamado es la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y que significa ir transformando un sistema clientelar y corporativo en un nuevo sistema de derechos y obligaciones claros centrado en el mérito y la transparencia, que les permita a los maestros desarrollar una carrera a partir de su mérito. Este eje va pegado con el segundo, que es la profesionalización del maestro. Y hoy lo que nos permite la reforma educativa es, primero, tener una mejor selección de los futuros maestros, ya que hoy todo aquel que quiera aspirar a ser maestro tiene que hacer una evaluación y entran al servicio profesional docente, lo que demuestran la calificación, las mejores calificaciones. Segundo, por primera vez se abre para educación básica esta oportunidad no únicamente a los normalistas, sino también a los estudiantes universitarios, lo cual permite que haya más gente y más talento para seleccionar a partir de esta prueba y de este examen. Segundo, los puestos directivos, como es ser director, ser subdirector, hoy están ya puestos a concursos y en algunos estados tenemos resultados muy alentadores. En Jalisco, por ejemplo, casi ya el 40% de los directores han entrado a través de un concurso de oposición. De la misma manera, la evaluación que nos sirve para tener mejor información de dónde están las fortalezas de los maestros, pero también dónde están las debilidades y cómo se pueden fortalecer y a partir de ello algo fundamental, los programas que se han rediseñado a partir de la reforma educativa de formación continua para que los maestros puedan mejorar y profesionalizarse continuamente. Y como lo ha señalado el INE en una de sus recomendaciones, y como lo he dicho que estaremos presentándolo el próximo año, el fortalecimiento a la formación continua de los maestros, es decir, el fortalecimiento a las escuelas normales y también, por supuesto, a quienes hoy son universitarios y también pueden ya concursar por una plaza de maestros. El tercer objetivo, que es mejorar la organización de las escuelas, está en marcha y en ruta con el programa de las escuelas al centro, que permite un rediseño de la gestión escolar para darles mayor autonomía de gestión, darles el acompañamiento pedagógico que requieren, romper con esa escuela burocrática para volverla una escuela abierta y mucho más funcional. En el tema de la infraestructura está el programa de Escuelas al 100, en donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales, es decir, 2.5 billones de dólares adicionales para arreglar 33,000 escuelas en todo el país, lo cual pues nos permitirá dar un avance muy significativo en términos de mejorar los espacios donde se estudia, que también es muy importante para mejorar la calidad. El cuarto tiene que ver con el nuevo enfoque pedagógico, ustedes lo saben, se ha presentado una primera propuesta del modelo educativo con diversas mesas y paneles de discusión en donde han permitido enriquecer este ejercicio para que en enero presentemos el modelo definitivo, en donde básicamente lo que se busca es romper con un modelo pedagógico que ha privilegiado la memorización y la acumulación de conocimiento para sustituirlo por uno nuevo en donde los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir
etcétera, etcétera, y se incluyan dentro del currículo, por ejemplo, innovaciones como las habilidades socioemocionales, que son muy importantes. Y finalmente el quinto, que tiene que ver, como también lo estaremos presentando junto con el modelo el próximo año y después de manera más específica, una estrategia especial de inclusión y equidad que nos permita iniciar la ruptura de los principales nudos de desigualdad dentro del sistema educativo. Finalmente, para concluir, pues reiterar estas conclusiones y lo hago de manera muy breve. Primero, que nos encontramos por encima del promedio y en los niveles más altos de América Latina, es decir, de la zona donde nos podemos comparar y donde hay condiciones de desarrollo similar. Segundo, seguimos estando muy por debajo del promedio de la OCDE, que si bien son países con mayor desarrollo es donde quisiéramos estar. Tercero, que nuestra evolución histórica está en términos relativos estática, salvo en matemáticas, que sí hemos subido algunos puntos, lo cual es alentador. Y el cuarto, que todos estos resultados nos llevan a la conclusión de que lo que necesitamos es profundizar la reforma educativa y que la reforma educativa nos da los ejes para atender las deficiencias de nuestro sistema educativo que se enmarcan en este informe. Muchas gracias. El tiempo de los resultados de la reforma educativa es complicado poder decir exactamente una fecha. Yo te diría que en términos del proceso, pues ya se están viendo resultados importantes de la reforma educativa. Ahora, ¿cuándo la reforma se va a reflejar en una mejora significativa en la calidad de la educación que se refleje en estas pruebas, como la prueba PISA? Te reitero, es difícil saberlo, pero hay que decirlo claro, va a tomar tiempo. Si tomamos como ejemplo la evolución que han tenido otros países que han hecho reformas educativas similares y el tiempo que han tardado en tener resultados, estamos hablando de procesos de maduración más o menos de una década. Y en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes como país que un cambio como este es un cambio de largo plazo, un cambio que tarda en madurar alrededor de una década, que en ese aspecto tenemos que ser pacientes, pero que por lo mismo es urgente, porque cada día que nos tardamos, pues es un día que nos tardamos más en un periodo de tiempo, largo. Así es que más o menos es lo que yo te diría. Y finalmente, en el tercer tema, me parece que obviamente, a ver, y creo que es la respuesta a tu pregunta es obvia. Yo creo que nadie en México, no solamente el secretario de Educación, nadie en México se puede sentir satisfecho con estos resultados. Y precisamente porque nadie en México puede estar satisfecho con el sistema educativo que tenemos, y lo dije ahorita y todo el tiempo lo repito, es que se hizo una reforma educativa. Si tuviéramos resultados satisfactorios en educación en México, no hubiera sido necesario una reforma educativa. No sería necesario estar haciendo los cambios y las transformaciones que se están haciendo, ni hubiera sido necesario entrar al desgaste que inevitablemente tiene estructurar una reforma de esta profundidad porque toca muchos intereses. Entonces me parece que la respuesta es obvia. Por supuesto que no nos sentimos satisfechos, pero lo importante es que no nada más decimos no nos sentimos satisfechos y nos sentamos cruzados de brazos, decimos no nos sentimos satisfechos y hay una reforma que, como ha dicho el presidente, es la más importante de su sexenio, es una reforma profunda que toca todos los sentidos de la educación, como lo dije hace rato, no les repito los 5 ejes, creo que ya se los conocen de memoria los que me acompañan en muchos de los eventos, pero es una transformación global del sistema educativo. Y en ese sentido, pues decir que de lo que sí nos sentimos satisfechos, y déjenme plantearlo así, a diferencia de otros momentos en donde se presentaban estos resultados de PISA, es que hoy, y de eso yo creo que también en todo México nos tendríamos que sentir orgullosos, es que hoy, por primera vez, después de presentarse un resultado de PISA, podemos decir que hay una reforma y hay una agenda concreta para poderlo mejorar. Y ese ha sido un gran avance, un primer paso, pero como decía alguien, un viaje de 1000 kilómetros empieza siempre con un primer paso. Y aquí la buena noticia es que por primera vez, después de tener resultados de PISA,
que como nunca, todos los años, cada vez que se presentan, no son satisfactorios, no pueden ser satisfactorios, pero por primera vez hay una agenda, hay un camino y hay una respuesta que es la reforma educativa. Los resultados o los avances de la reforma educativa son graduales y hoy ya podemos ver resultados, por ejemplo, maestros que se evalúan, etcétera, ¿no? Ya hablé de ello para no repetirlo, y eso nos va dando pues mejoras permanentes en el sistema educativo. Cuando yo hablo del horizonte de una década, estamos hablando del horizonte más o menos de una década, que es lo que ha sucedido en otros países, de tener mejoras muy amplias y muy significativas. Y yo lo que diría, pues es que no solo en México, esa es la realidad del mundo. Nos encantaría decir, de un día para otro, transformamos nuestro sistema educativo y tenemos de un día para otro los más altos niveles de calidad, pero pues obviamente eso no es realista. Y los esfuerzos de países que hoy tienen resultados admirables, como Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur hace 40 años era un país más pobre que México, en ese entonces no había una evaluación como PISA, pero simplemente de comparar coberturas, por ejemplo, educativas, las de Corea del Sur eran menores que las de México hace 40 años. Pero hicieron una reforma educativa y tuvieron resultados, claro, como se tienen a largo plazo. Yo te diría que esa es la respuesta, porque esa es la realidad aquí en México y en cualquier lugar del mundo, y que lo importante es que hoy estamos haciendo ese esfuerzo. Cuando tú decías que siempre se ha dicho lo mismo en 2009, en 2012, yo te diría, yo creo que no, o a lo mejor se dijo, pero yo creo que hoy, y esa es la reflexión que yo les hago aquí, es que hoy una noticia que sí es cualitativamente muy distinta respecto a la presentación de los resultados de PISA en los años anteriores, desde que México participa, es que a lo mejor antes pues se decían palabras, pero hoy hay una reforma y hay una agenda y hay un conjunto de políticas públicas que se están poniendo en marcha, que realmente están alineadas con el cambio estructural y profundo que requeríamos en el sistema educativo. Y eso hoy sí es una novedad respecto a los años anteriores. Y en cuanto al tema de la deserción, que obviamente es uno de los puntos más importantes, no más importantes, sino que a todos nos duelen mucho, pues yo lo que te diría es, otra vez, pues son políticas públicas como se están implementando que nos permitan ir reduciendo la deserción que se ha, y que es algo que se ha logrado. Por ejemplo, donde tenemos la deserción más alta, que es en educación media superior, en lo que va de este gobierno se ha pasado de un 15% de deserción a un 12% de deserción, es decir, 3% de reducción. Tenemos que acelerar el paso, pero ¿cuál es la buena noticia aquí? Que se está reduciendo, es decir, que la fórmula actual de poder concentrar más becas en quienes más lo necesitan y vincular de mejor manera a la educación media superior al mercado laboral para que sea algo que a los jóvenes les haga sentido, si bien no tiene todavía los resultados que queremos, nos está dando buenos resultados porque va en descenso la deserción. Lo mismo en el caso de secundaria, que si no me falla la memoria, y si te doy mal el dato lo corregimos de inmediato, aquí está el subsecretario Togranados, le pido que lo cheque, pero si no me falla la memoria, en secundaria la deserción ha pasado del 5 al 3%, lo cual también nos habla de una reducción, y creo que es ahí donde nos tenemos que concentrar. Para concluir, simplemente decir, nos falta, pero la buena noticia es que se está reduciendo y quiere decir que lo que estamos haciendo va por buen camino, hay que acelerarlo. Creo profundamente en la reforma educativa, creo profundamente en la necesidad de que México mantenga las políticas públicas de la reforma educativa en las próximas décadas, porque efectivamente es un cambio de largo plazo y esperamos que eso se pueda cumplir. Sí te diría, porque me lo han preguntado muchas veces, no hay maneras mágicas de blindar una reforma educativa. La política educativa del país, como muchas otras políticas, es y está sujeta a los procesos democráticos, está sujeta a las elecciones, y en ese sentido me parece que sin lugar a dudas uno de los temas centrales de reflexión en el 2018 será
si se quiere una continuidad en materia de política educativa y continuar la reforma educativa o no, como ha habido ya quien lo ha propuesto, y sin duda será una de las grandes preguntas y de las reflexiones que tendremos que aquilatar y que debemos de tomar como decisión los mexicanos en el 2018, si queremos una continuidad en las políticas de esta reforma educativa o no, y cuáles son las consecuencias de ambas decisiones. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.